Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia, esta vez con unas de las más pedidas, historias de brujas. Antes de empezar, les recuerdo dejar un like y suscribirse si están disfrutando las historias. Pero no demos más vueltas y comencemos. El hijo de la bruja. Historia enviada por Javier Tarango, desde Chiapas. Hola. He estado escuchando videos del canal y me he llevado varias sorpresas. No esperaba que en el norte del país sucedieran tantas cosas como aquí en el sur. Siempre me imaginé que la selva tenía algo enigmático que daba pie a cosas sobrenaturales, pero veo que eso tiene muy poco que ver. Actualmente vivo en la ciudad, pero soy de una comunidad cercana a la selva lacandona. Justo por la proximidad de la selva se ven cosas que normalmente no se verían en lugares poblados. No quisiera sonar a cliché, pero ver brujas, nahuales, duendes, aluches es tan normal en la selva que los pobladores ya ni se escandalizan por eso. Solo es un suceso más. Sé que estas cosas existen porque yo en primera persona vi bolas de fuego cruzar la selva y perderse riendo y gritando. Pero no quiero contarles sobre lo que yo he visto. Quiero contarles algo que mi abuela nos contaba cada que tenía oportunidad. Como les digo, para los que vivimos en esas comunidades cerca de la selva, es normal todo eso. Así que pongo las manos al fuego por cualquier cosa que mi abuela nos contara. Cuenta mi abuela que cuando era joven vivían aún más adentrados en la selva, pero conforme fue pasando el tiempo, tuvieron que ir acercándose a las ciudades para tener acceso a mercados y centros de salud. Pero bueno, en los tiempos que aún vivían adentrados en la selva, la familia más cercana a ellos vivía como a 15 o 20 minutos caminando entre la selva. Mi abuela vivía con sus padres y 2 hermanos más, y la casa más próxima era de unos señores y solo tenían una hija de la edad de mi abuela, 16 años. Una noche se escucharon gritos desgarradores provenientes de esa casa. Cuando la gente llegó, los padres estaban muertos y seriamente lastimados. Dicen que sus heridas eran como si un animal se las hubiera hecho, partes con heridas como de garras. A unos cuantos metros hallaron a la muchacha desmayada y ensangrentada. Dicen que cuando todo sucedió, sus padres le gritaron que huyera. Algo en la oscuridad los estaba atacando, pero ella nunca pudo ver qué era. Mucha gente se ofreció a darle un espacio en su casa para que no viviera sola y no se volviera a repetir un ataque como ese, pero ella se negó a dejar su hogar en la selva. Pasaron como 3 años después del ataque y la muchacha cada vez se veía menos por la comunidad y ni hablar del pueblo. Mi abuela cuenta que a veces cuando salían a juntar leña, la alcanzaba a ver en la selva caminando, supone que haciendo lo mismo que ella, y solo la saludaba con una sonrisa y levantando la mano. Por mucho tiempo ese fue su único contacto. Había un muchacho que de alguna manera se empecinó en querer sacarla de ahí y casarse con ella. Él se veía pasar seguido camino a la casa de la muchacha. Ella lo recibía amablemente e incluso algunas veces lo acompañó al pueblo a comprar cosas. Todos pensaban que él la sacaría al fin de esa choza en la selva. Cuentan que un día el chico se cansó de tantas atenciones y no recibir nada a cambio. Así que un día la visitó por la noche con intenciones de algo más. Se adentró en la oscuridad de la selva sigilosamente para sorprenderla, pero al final el sorprendido fue él. Frente a la choza había una fogata inmensa y frente a ella estaba la muchacha, desnuda, yaciendo frenéticamente con una bestia la cual no pudo describir. Pero no era algo humano. Si acaso era algo humanoide, con cabeza de toro, grandes cuernos, cuerpo robusto pero lleno de pelaje. Escuchar los bufidos de esa bestia y los sonidos de placer que esa muchacha hacía, sumado a ver la imagen perturbadora,
hicieron que el muchacho corriera y terminó volviéndose loco. Dicen que por años él solo repetía lo que había visto, ni una sola palabra más. Cuando era niño y íbamos al centro, me tocó conocer a ese señor. Siempre lo vi como un loquito y cuando fui creciendo, solo decían que él se volvió loco porque vio a una bruja con el diablo. Pensaba que era una historia para los niños hasta que me enteré lo que estaba detrás. Dicen que la muchacha, en su soledad, también se había vuelto loca y de alguna manera encontró la forma de llamar al diablo o a algún demonio de la selva para que le hiciera compañía. Justo al ser la única compañía que tenía, empezó a pasar las noches con ese demonio. Después de que el muchacho se volviera loco y llegara a la comunidad y al pueblo gritando lo que había visto, la gente la desterró y no la volvieron a ver. Nadie sabía con certeza si ella seguía viva. Solo se rumoreaba que sí porque, según algunas personas, escuchaban cuando ese demonio la visitaba en las noches. Suena como solo una historia más de abuelos, lo sé. Todo lo anterior pudo haber sido solo una historia, pero lo que pasó después fue algo que toda mi familia vio. Al menos mis bisabuelos, mi abuela y sus 2 hermanos. Una noche estaba haciendo un calor insoportable. Todos se salieron a dormir afuera y a mitad de la madrugada todos despertaron asustados por unos gritos desgarradores que provenían de la selva. Todos corrieron adentro de la casa y se quedaron escuchando los gritos. Pero el terror aumentó cuando los gritos se estaban acercando hacia la casa. Fue peor aún cuando los gritos estaban afuera de la casa y de repente empezaron a golpear la puerta. Era una mujer pidiendo ayuda. Mi abuela fue la única que reaccionó y abrió la puerta a pesar que su mamá le decía que no. Cuando abrió la puerta, era ella. La muchacha desnuda, con sus piernas bañadas en sangre y su vientre abultado. Iba a dar a luz. Cuando la mamá de mi abuela la vio, se dio cuenta que estaba en labor de parto y rápido la llevaron a un catre. La acostaron y pusieron agua caliente para remojar toallas. Mi bisabuela no se dedicaba a ser partera, pero había ayudado a la mayor parte de las mujeres de su familia. Mi abuela solo veía y ayudaba en lo que su mamá le pedía. Mientras tanto, la muchacha seguía gritando como loca que se lo sacaran. Dicen que gritaba que se estaba quemando. El parto duró horas, y cuando al fin la criatura empezó a salir, mi bisabuela ahogó un grito. Al principio pensó que era la placenta que aún rodeaba a la criatura, pero no. Cuando salió un poco más, y entre los pujidos de la mujer de repente lo expulsó todo, lo vieron ahí en el catre. No era un niño, era una bestia. Su piel era gris con pelo y pezuñas, brazos humanos también grises y su cara era entre un chivo deformado con un bebé. Todos se hicieron hacia atrás alejándose, pero cuando ella lo vio, lo miró como lo más hermoso que había visto en su vida. Lo abrazó y esa cosa empezó a soltar un llanto horrible. Dicen que lo hizo para llamarlo a él. De la selva, unos bufidos que cimbraban la tierra se empezaron a escuchar. La muchacha cambió su semblante de alegría y se aterró. Tomó a la bestia recién salida de ella y como pudo se fue y se perdió en la selva. Nadie se atrevió a detenerla. Había sido horrible. Lo que escucharon, lo que vieron esa noche había sido increíble. La familia no dijo nunca ni una sola palabra de lo que vieron, pero la comunidad se dio cuenta de los gritos y bufidos de esa noche. Al menos por parte de la familia, nadie volvió a entrar a la selva por los rumbos de esa casa. Dicen que cosas raras se escuchaban a veces, pero mejor las ignoraban. Así aprendieron a vivir unos años. No sabían si la mujer y la bestia esa seguían con vida. No sabían y no querían saber. Al paso de los años, mi abuela creció. Sus padres fallecieron, sus hermanos mayores hicieron sus vidas
y ella formó su familia y se quedó en la casa de mis bisabuelos. Nunca le contó ni a mi abuelo ni a mis tíos lo que había pasado en esa casa. Pero un día, cuando ya casi todo estaba olvidado, ella estaba sola en la casa cocinando en un fogón, y a lo lejos vio pasar a esa mujer con ropas sucias y desgarradas. Mi abuela se quedó inmóvil, y ella solo la saludó como antes lo hacía. Le sonrió y levantó una mano. Mi abuela, por instinto, hizo lo mismo, y ella siguió su camino. A partir de ahí empezaron a pasar cosas más horribles aún. Pero por ahora dejaré esta historia hasta aquí. Me tomé un poco de mi hora de comida para poder escribir. Espero algún día salga en el canal y si quieren que les cuente lo demás, solo pónganlo en los comentarios, pues los estaré leyendo. Gracias por su atención y un saludo enorme a todo el culto. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Díganme ustedes, ¿habían escuchado que algo así pasara? Según yo, hace mucho tiempo escuché una historia en Torreón de una mujer que había dado a luz a una criatura similar a la de la historia. En los comentarios déjenme saber qué piensan de esta historia o si han escuchado algo similar. Gracias a Javier por compartir esta historia y como él dijo, si quieren que se siga contando el resto de la historia, también en los comentarios háganmelo saber. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.